Bueno, muy buen día para todos, siendo las 7 de la mañana del 9 de noviembre del 2021. Damos comienzo a nuestra semana 12 de Biología para Ingenieros. Hoy vamos a ver un tema bien interesante que es el tema de análisis de ciclo de vida del producto. ¿Cómo les fue en la actividad que realizaron? ¿Cómo les pareció? Qué tal estuvo? ¿Hubo complicaciones? Cuéntenme. Buenos días, profe. ¿Cómo No, te fue? por mi parte no hubo ningún inconveniente, fue entretenido, profe. Digamos que lo único que sí se me dificultó un poco fue leer los recibos, porque pues cuando estaba buscando las tarifas en internet, Sí. digamos que era un poco confuso lo que decían. Entonces, más que todo fue eso, pero en general fue chévere conocer, digamos que todo ese proceso, ese análisis operacional de las compañías enfocado en todo el tema del impacto ambiental y de los residuos. Me pareció muy interesante, muy chévere, profe. Ah, qué bien. Bueno, vamos a mirar un par de cosas para que, uno de ellos para que podamos, digamos, tener como una visión más clara del tema y mirar a ver cómo lo hicieron, ¿vale? Vamos a coger el suyo, Juan Camilo, ¿podemos? Claro, profe, de una. Ok. Voy a compartir, ya lo leí. Voy a compartir. Bueno. ¿Qué es lo que tú estás preparando, Juan Camilo? Es vino, profe, el proceso de la productivo del vino. Ok. Bueno, ya tenía, digamos, el cuadro. Este cuadro con toda seguridad les está favoreciendo a ustedes porque les está haciendo tener una visión mucho más clara de lo que es todo las fases de un proceso de producción. Y a partir de allí empezaron a mirar cómo puede uno controlar y manejar cada elemento dado. Entonces, importante eso. Entonces, vamos a ver dónde se generaron residuos. Aquí se generaron residuos. Voy a resaltarlos. Aquí se generaron residuos. Vamos a ir mirando. Aquí se generaron residuos. No se generaron, no se generaron, se generaron residuos. Vamos a ver en la siguiente. Se generaron residuos. Miremos en la siguiente. Se generaron residuos. No se generaron, no se generaron. Bueno, ya tenemos identificado eso. Vemos que en la producción más limpia, Juan Camilo estableció unas estrategias de producción más limpia. Esas estrategias de producción más limpia le arrojó unos resultados significativos en lo que es el tema de ahorro de recursos naturales y un ahorro económico o unos beneficios ambientales y unos beneficios económicos. Entonces aquí tienes él estableció 120 kilovatios por 42 días, 210 días de trabajo, ¿sí? Y 10 kilogramos de residuos de uva. Le da un resultado de estas cantidades establecidas, y que en la primera, el kilovatio 664, ¿no? Punto 46. Sí, señor, profe. Y en el kilo a 150, exacto. Entonces, le da un valor de 3.411.000. ¿Listo? Ok, está bien. Miremos el siguiente. Igual, 50 litros de agua por 42 días equivalen a 2.100 litros por 2.162, equivale a 4.500.000, correcto. Igual aquí, equivale a 5 millones. Al final, en un año, la empresa de Juan Camilo ahorró 78.080.893 pesos y redujo una carga contaminante de 1.489 kilos de residuos, 304.8 litros de mosto y 2.100 litros de agua, más 106.608 kilovatios de energía.
Entonces vemos cómo definitivamente mostrar este tipo de elementos ya se vuelve una herramienta fundamental en la toma de decisiones para una empresa en el momento de tomar acción de política. O sea, uno ve que en la práctica un ejercicio de estos, cuando usted como ingeniero industrial muestra cómo una estrategia de producción más limpia se puede convertir en un ahorro económico y se puede convertir en un beneficio económico y en un beneficio ambiental, automáticamente con toda seguridad los que toman decisiones van a permitirle que usted pueda generar ese tipo de acciones dentro de la organización, dentro de la empresa. Entonces, esto es evidente, ¿no? Y yo creo que a todos nos pasó eso. ¿Hubo alguien que se le haya complicado el ejercicio? ¿Aló? Profe, yo tengo una pregunta. Cuéntame. En los residuos también era la energía, ¿cierto? Claro, la energía juega un papel, juega todo lo que son los tres tipos de residuos sólidos, líquidos y residuos gaseosos. ¿Sí? Todos los tres, o sea, ahí tiene que dar. Juan Camilo, ¿tú ibas a preguntar algo? Sí, profe, pues más que todo quería era como explicar un poquito pues el proceso en la parte en la que hablé de los días. Lo que pasa es que yo quise hacer como un poquito de mayor precisión a la hora de hacer el trabajo y establecí que como criterio pues en mi planta de producción yo iba a hacer el proceso de la elaboración de vinos cada 5 días. Hay unas partes del proceso que solamente se hacen una vez en toda la fase de la elaboración del vino. Entonces, por ejemplo, lo que es la selección siempre se hace es al inicio del proceso productivo del vino, valga la redundancia. Entonces, yo a esas partes del proceso que solamente se hacen una vez, entonces decidí establecerle la cantidad de días que yo voy a hacer dicho proceso en el año. Entonces, para eso pues establecí los 210 días de trabajo que usted nos dijo y lo dividí entre los 5 días, que son los días en que voy a empezar a reiniciar el proceso productivo. Entonces, por ejemplo, hoy hago todas estas fases, en 5 días vuelvo a hacerlas para hacer pues la continuidad de la elaboración del vino. Entonces, para unas partes del proceso establecí los 42 días porque se hacen solo una vez y hay otras partes que es como, por ejemplo, el almacenamiento o la fermentación o la maceración, que pues en esas etapas del proceso siempre tienen que estar, por ejemplo, lo que son los refrigerantes, no, sino los reguladores de temperatura encendidos, entonces pues los establecí por los 210 días, porque pues todo el tiempo del año van a estar prendidos para lo que es lo que es la crianza del vino y bueno, y la fermentación y la maceración. Ok, ok. Pero creo que a todos nos quedó claro cómo se hace el tema de la ecoeficiencia. ¿O hay algún inconveniente o hay alguien que quiera, digamos, decirnos si tuvo alguna complicación? María Paula, ¿tú no hiciste lo de la energía? Sí, profe, sí lo hice. O Ok, sea, todos mis residuos eran casi que energía. ok, vamos a mirar. Si quieres, voy a mirar, ¿me permite mirar el tuyo, María Paula? Sí, profe, claro. Es Buitrago, ¿no? Sí, señor. Ok. Entonces, igual mire que ella estableció todo lo que son residuos. ¿Por qué es importante? Ahora sí se dan cuenta porque era importante tener claro cuáles eran los residuos que se generaban dentro de todo el proceso, porque podíamos hacer las estrategias de producción más limpia y podíamos calcular la ecoeficiencia. Entonces, ella tiene 400 kilos de aguacate más 0.0016 kilovatios, ¿sí? Obviamente aquí cogió los residuos del aguacate y le generó este valor. El consumo de la energía no hubo nada porque ella no generó ninguna ahorro, o sea, lo que no lo ahorró sigue consumiendo energía, o sea, donde uno no hace acciones, pues obviamente no hay ahorros, aquí lo tiene, ¿sí? Miremos este segundo, 550 litros de agua con cloro, obviamente ya hizo unas acciones, entonces ahorra esa cantidad, le genera
este residuo. Voy a ampliarlo un poquito para que todos puedan verlo mejor. ¿Sí? El 16 de cascarilla, lo mismo, está generando. Al final, 103 millones de pesos y 13.776, no, 13.776 toneladas al año y 135 metros cúbicos de agua, y ahorró 10.318.66 kilovatios de energía. Esto muestra claramente que pues, hubo un beneficio económico y un beneficio ambiental bien importante. ¿Te pareció chévere el ejercicio, María Paula? Sí, profe, muy chévere. Por ejemplo, habían unas que no tienen como la buena práctica, pero es porque en la primera yo puse pues la creación de energía con biomasa, entonces tenía que hacerlo todo, tenía que calcular todo lo que iba a ahorrar en energía. Perfecto. Pero sí es que empieza uno a meterse dentro de todo el proceso de producción, y ese proceso de producción le lleva a que uno ya tenga como mayor claridad, vea que esto es como un juego bien interesante desde el punto de vista de su carrera, del ingeniero industrial, porque le permite ver la industria como un todo y a partir de allí empezar a generar acciones, no solamente en el elemento operativo, sino ya de política organizacional, de política de toma de decisiones, de ahorros, de beneficios ambientales y beneficios económicos. Entonces, este ejercicio lo que mostraba era eso, y creo que a todos de alguna forma nos toca, y con toda seguridad yo creería que lo pudimos disfrutar en el sentido de que pudimos construir, digamos, una matriz que nos dio la posibilidad de mostrar que desde el punto de vista práctico esto funciona y funciona bien. ¿De acuerdo? ¿Algún otro comentario? Yuhu. ¿Se me fueron? No, profe, todo está muy claro. Bueno, vamos a arrancar el tema de hoy. El tema de hoy, de nuestra semana, que ya se nos acabó el año, ya estamos sintiendo villancicos, oiga, esto ya se acabó. Vamos a ver el análisis de ciclo de vida del producto. O sea, en términos reales, lo que vamos a pasar es que ya no vamos a seguir viendo el proceso que veníamos trabajando. Ya vimos esos dos elementos dados, o sea, la producción más limpia y la de coeficiencia. Ya generamos una minimización de cargas contaminantes a través de las estrategias de producción más limpia, y vimos una maximización de ventajas o de beneficios, mirando cómo generamos beneficios económicos y beneficios ambientales. Ahora nos vamos a ir al producto, o sea, ya vemos la mermelada, ya vemos el puré, ya vemos los jugos, ya vemos el vino, ya vemos el tema ya visto desde el producto. Entonces, el primer análisis que vamos a hacer es el análisis de ciclo de vida del producto, que nos va a ayudar a disminuir cargas contaminantes, ya no en el proceso, sino en el producto. O sea, el vino, la botella de vino que sale, el guacamole que estoy vendiendo, el concentrado, lo que ustedes estén produciendo. Entonces, vamos a mirar el producto y dentro de eso vamos a hacer el ejercicio de hacer el análisis de ciclo de vida. ¿Hasta ahí queda claro para que nos enfoquemos? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos el producto. Mira, aquí hay mermelada digamos, de lo que sea. Vamos a poner piña, de mora, de lo que sea, ¿sí? Entonces, en términos reales, ya tenemos el producto y nos hemos dado cuenta de que nosotros hicimos un análisis en el proceso productivo, o sea, aquí en la fábrica, donde generamos una disminución de cargas contaminantes a la atmósfera, al suelo y a los ríos en términos generales. Pero curiosamente, el ciclo de vida de un producto arranca desde la extracción de la materia prima, extracción de la energía, extracción del agua, desde las fuentes naturales. Ahí se genera una carga contaminante que en la mayoría de los casos no la hemos cuantificado. Pero igual, una vez el producto es fabricado, se tiene que distribuir, o sea, se tiene que transportar, ¿sí? Una vez transportado, la gente lo usa, o sea, por ejemplo, el vino, se toma el vino y ¿qué hace? Pues en el caso de la botella, ni las marquillas, ni la tapa, ni el empaque lo utiliza, entonces lo desecha.
y al desecharlo genera una carga contaminante. Entonces, esa carga contaminante me permite a mí evidenciar que en el ciclo de vida de un producto, desde la extracción de la materia prima, la cual no la voy a tener ahorita en cuenta, los análisis de ciclo de vida profundos, digamos, de la cuna a la tumba jugaría esto, pero nos vamos a ir hasta la fase final, donde vamos a mirar ya teniendo un producto, qué pasa con la contaminación del transporte, qué pasa con la contaminación del uso y qué pasa con la contaminación del tratamiento en términos generales. Entonces, importante tenerlo en cuenta de que definitivamente uno como ingeniero industrial tiene que pensar absolutamente en todo. Y pensar en todo es ¿para qué? Para que ese producto pueda ser comercializado en lugares donde se controla muy bien ello. Se dice, oiga, ¿qué carga contaminante genera la traída hasta aquí ese producto? ¿Qué residuos me genera el uso de ese producto? ¿Y a dónde voy a disponer esos residuos? Entonces, ese análisis es lo que se conoce comúnmente como el análisis de ciclo de vida. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok. Entonces, aquí lo tenemos muy claro. Hay una extracción de materia prima, un transporte de esa materia prima, un proceso en algunos casos para sacar productos primarios ya elaborados, se transporta y se lleva a la empresa. En la empresa lo que se hace es generar el producto, se transporta y se lleva al uso. Y en la etapa de uso lo que hace es usarse y desechar un producto que va al relleno sanitario. Entonces, vemos cómo hay etapas que están establecidas dentro de lo que es el análisis de ciclo de vida, recordando siempre que nosotros hemos solamente trabajado en esta fase del proceso. No hemos trabajado en el impacto en la extracción, no hemos trabajado el impacto en el uso ni en los desechos. Es importante que lo tengamos en cuenta para que nuestro esquema mental empiece a evidenciar de alguna forma cómo el análisis de ciclo de vida juega un papel fundamental dentro del ejercicio práctico de una empresa ecoeficiente. Entonces, hay varios análisis de ciclo de vida. Mire, esta roja que está aquí en la parte externa, mire, está desde el recurso, la explotación, la distribución, la transformación en el proceso productivo, digamos, si es un elemento que se tiene que transformar para poderlo llevar a mi empresa, y a partir de allí lo llevo y lo transporto y lo voy a colocar en la fase de producción. Esa fase de producción se distribuye, se usa y se desecha. O sea, este análisis de ciclo de vida, ¿sí? El rojo, desde que nace hasta que muere, se le conoce un análisis de ciclo de vida de la cuna a la tumba. ¿De acuerdo? Si yo quiero analizar en términos generales, desde que sale el producto hasta mi empresa, hasta cuando sale el producto, entonces se denomina de la cuna a la puerta, un análisis de ciclo de vida de la cuna a la puerta. Y si solamente quiero analizar el análisis de ciclo de vida de mi fábrica, se denomina de la puerta a la puerta, solamente está establecido en la fase de producción. Y hay uno que puede generarse, digamos, dentro del análisis, que es la extracción de materiales, se lleva al ciclo de vida y muchos de esos productos no se desechan, sino se vuelven a retroalimentar, se vuelven a traer a la fase de producción o se vuelven a traer a la, digamos, como elementos que se pueden reciclar dentro de la producción. Entonces se llama de la cuna a la tumba. Entonces hay 4 tipos de ciclos de vida. Llamémoslos en su orden. Si quieren mirar lo de la puerta a la puerta, que solamente es basado en la fase de producción, de la cuna a la puerta cuando extraigo el material y lo analizo hasta mi esquema de producción, de la cuna a la tumba, desde que el recurso natural se extrae hasta que se desecha, o de la cuna a la cuna cuando hay un proceso de reciclaje o reutilización en toda la fase dada. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta porque son los análisis de ciclo de vida que a nivel, digamos, industrial se juega. Entonces, muchos, cuando ustedes estén hablando y estén en congresos, los manden las empresas donde ustedes trabajan o las empresas que ustedes hayan creado y vayan a congresos internacionales que digan, vamos a hacer un análisis de ciclo de vida de la puerta a la puerta, entonces automáticamente uno pueda entender
que es en la fase de producción solamente, o si le dicen de la cuna a la tumba, sabemos que es de la extracción hasta el desecho, o si le dicen de la cuna a la cuna, pues obviamente están incluidos procesos de reciclaje o reuso. Un poco para, digamos, el léxico que se utiliza en este tipo de análisis o de estudios son fundamentales que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿hasta ahí es claro? Sí, profe. Entonces, vamos a meternos digamos, no nos vamos a ubicar, aunque podría existir 3 ciclos dados, ¿sí? Extracción de materia prima, proceso productivo y tratamiento de residuos desde la distribución o el uso hasta la disposición final. No nos vamos a meter en la primera, esta es la extracción, nos vamos a ir a la fase final, desde que hemos producido, o sea, de la puerta a la puerta, y vamos a ir de la puerta a la tumba, o sea, vamos a ir desde la producción hasta el desecho. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este ciclo que nosotros vamos a hacer analizados. ¿Por qué se hace este tipo de elementos dados? Porque cada producto que nosotros estamos fabricando tiene una gran cantidad de cargas contaminantes. Entonces, por ejemplo, aquí esta camiseta, que es un producto que una fábrica produce, cualquier empresa textilera que fabrique prendas de vestir, pues establece un consumo de una serie de elementos dados que me generan una carga contaminante. No solamente para producir esta camiseta requiero de agua, requiero de energía, requiero de fibras, requiero de pronto de algodón. Entonces, todo ese tipo de elementos me van a permitir a mí que desde el punto de vista práctico yo pueda cuantificar todo lo que a lo largo de la vida me van a generar, digamos, una carga contaminante. Y esa carga contaminante, la idea es poderla uno analizar para que desde el punto de vista funcional y práctico en la organización, ustedes como ingenieros empiecen a mirar cómo podrían mejorar ese tipo de elementos dados. Todo esto se analiza, ¿por qué? Porque cada producto que nosotros metamos dentro del tema, pues obviamente genera elementos de contaminación. Vamos a suponer, esta cerveza que vemos ahí, pues obviamente la cerveza tiene una fabricación y ya puede uno haber hecho el análisis de la carga contaminante que se genera en la fase de producción, pero ¿cuánta carga contaminante se genera cuando yo transporto esos botellas de cerveza o esos barriles de cerveza para llevarlos y distribuirlos? Ahí hay una carga contaminante. ¿Cuánta carga contaminante se genera cuando yo uso, o sea, entrego a beber esa cerveza? ¿Sí? Entonces, ahí veo que se empiezan a generar unas cargas contaminantes. Y después de que eso, ¿qué voy a llevar a disponer finalmente al relleno sanitario o al botadero o lo reciclo? ¿Qué? Entonces, todo ese análisis es el que nosotros nos vamos a empezar a mirar, que desde el punto de vista práctico, pues ese análisis es el que me va a ayudar a ¿qué? A encontrar cuál es la carga contaminante dentro de ese análisis de ciclo de vida. Ejemplos que uno puede ver, digamos, nomás uno empieza a darse cuenta que en todo el proceso, nomás por ejemplo de la leche o del café o de la cerveza o del té o del vino, empieza uno a evidenciar cargas contaminantes. En la producción, digamos, de la leche, uno empieza a evidenciar que hay unos consumos de agua que yo los puedo cuantificar. Por ejemplo, en la leche se requieren para un vaso de leche 250 litros de agua y empieza uno a decir, ¿cómo así que es eso? Pues obviamente, recordemos, eso es un proceso biológico que genera que en la práctica cada uno de los procesos dados, no solamente en lo que hace la vaca, sino una vez se ordeña la vaca y se tiene que procesar para poderlo llevar a la mesa, pues hay un consumo de agua y ese consumo de agua es exagerado. Igualmente sucede con el café, igualmente sucede con la cerveza, con el té, con los vinos, que en la práctica pues nos permite a uno evidenciar claramente que ese análisis de ciclo de vida es fundamental para disminuir también las cargas cargas de contaminación de los productos. Entonces, importante tenerlos en cuenta, porque si uno mira cualquier análisis de ciclo de vida de productos, ya sea el maíz o el tema de la carne o el tema de los quesos, los vinos, el café, digamos, el arroz, lo que ustedes quieran establecer, cada uno de ellos hay una cuantificación desde el punto de vista práctico que se requiere en cada uno de los recursos. ¿Para qué?
para poder tratar de disminuir las cargas contaminantes. Por eso hoy por hoy, cuando ustedes ven que las zonas, los bosques se convierten en pastizales para el ganado, ve uno que los daños son altísimos, y son altísimos en virtud a que, a que se pierde todo ese proceso de producción de oxígeno que generan los bosques, y se empieza a generar una demanda de agua. ¿Para qué? Para que las redes que se tienen para producción de carne, pues consume alrededor de 4.500 litros de agua para poder generar una casi media libra de bistec. Y eso ya empieza uno a evidenciar claramente que hay una demanda de recursos altísimo, que la mayoría de empresas o de organizaciones que comercializan productos nunca los ven. Y no los ven es porque en términos generales para las personas solamente ven un elemento que es el tema productivo económico. Pero es importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder generar análisis. No me voy a detener. Aquí está, por ejemplo, el consumo de la huella de carbono. Entonces, ya se tiene calculado para los mismos productos 350 gramos de gas carbónico, el café 150 gramos de gas carbónico, el tequila 50 gramos, la cerveza 270 gramos, el vino 330 gramos de gas carbónico que genera. Igualmente, por ejemplo, todo lo que es, digamos, el tema de la búsqueda de proteínas vegetales para poder uno mirar la rentabilidad económica de ellos, se calcula y a partir de allí se establece la relación del kilo de gas carbónico versus el kilo de producto, y en muchos de los casos vemos que es mucho mayor la producción de gas carbónico que lo que nos genera, o sea, es mucho mayor el daño que el beneficio que está dando. Entonces, importante todo esto. Esto lo coloco como tema teórico, pero en términos reales es algo que ustedes a futuro lo pueden analizar. Todo esto le permite a uno desde el punto de vista práctico poder calcular y evidenciar cómo un producto puede ser mucho más ecológicamente amigable. Mire, aquí estamos, por ejemplo, en una relación de un vaso plástico con un vaso de papel, y es evidente, digamos, la gran diferencia entre el vaso plástico y el vaso de papel. Evidencia claramente una disminución de la carga contaminante del vaso de papel. ¿En virtud a qué? A que es un elemento que es mucho más biodegradable, que se puede reutilizar, mientras que el vaso de plástico no. Y esto genera, digamos, ya unas alteraciones y unas cargas de contaminantes mayores. ¿Y cuándo se utiliza eso? Cuando estamos utilizando, por ejemplo, gaseosa en un elemento dado, o estamos entregando agua en vasos, eso. Entonces, un poco ese análisis se tiene que dar. Entonces, para hacer esto, recordemos, no nos vamos a meter en el tema de la extracción, sino vamos a ir a estas fases, que es el de la fabricación. Vamos a cuantificar la carga contaminante de otra forma, vamos a mirar todo el tema de distribución, uso y disposición final. Entonces nos vamos a detener en estas etapas a hacer el análisis de ciclo de vida. O sea, vamos a ir de la puerta, que es la fase de producción en la empresa, a la tumba. Entonces, esto es donde nos vamos a concentrar para establecer el método que vamos a aplicar. No vamos a ir a la extracción, solamente nos vamos a meter en esto. Para ello hay tres formas de hacerlo. La una es la matriz que mide los materiales utilizados, la energía utilizada y las emisiones tóxicas o contaminantes que puede generar un producto. La segunda metodología es que hoy ya hay un sistema internacional establecido sobre indicadores de contaminación de los productos, ¿sí? Entonces se establece para cada uno de los productos la unidad, y con base en esa unidad podemos establecer cuánto se contamina. Y la tercera son software para el análisis de ciclo de vida. Entonces hay muchas empresas que utilizan ello, que digamos han creado software, y esos software se comercializan y buscan la forma de poder abrir una disminución de cargas contaminantes. ¿Para qué? Para poderlos comercializar. Entonces vamos a mirar los tres, y de los tres vamos a escoger uno que es el que más se nos va a facilitar poderlo hacer, porque pues en términos prácticos nos da como unos resultados mucho más significativos. El primero es la matriz BET, o sea, que me mide las materias primas, me mide la energía y me mide los elementos tóxicos. Entonces, yo lo puedo hacer en el ciclo de vida completo, pero recordemos que solamente vamos a analizar la fase de producción, la distribución y uso, y el desecho final.
Entonces, en materiales, aquí se está produciendo, digamos, una especie de mermelada o jarabe o, digamos, de elementos dados, entonces se utiliza agua clorada y jarabe como elemento, digamos, fundamental fuera de la materia prima. En energía se utiliza distintos tipos de energía, llámese energía eléctrica y energía, digamos, del petróleo. Y en los residuos hay residuos de cáscara y de pulpa, hay vertimientos de agua clorada y de jarabe, hay emisiones a la atmósfera. O sea, tengo claro cuáles son los productos que tenemos, que de hecho ya los trabajamos a través de las estrategias de producción más limpia y vimos los resultados desde el punto de vista de beneficio económico y ambiental, desde la ecoeficiencia. Pero si vemos, por ejemplo, en el tema del uso y de la distribución, tenemos que materia prima, empaques, embalajes, combustibles de los vehículos, en energía, consumo de energía para, digamos, poderlos transportar, energía en el consumo en muchos de los casos, si yo voy a mezclarlo con algo y utilizo, por ejemplo, una licuadora, hay esto, y se generan residuos sólidos, líquidos y gaseosos en virtud a ¿qué? A los transportes y a los usos mismos dados. Entonces, aquí vemos una descarga, una carga de contaminación. Y al final, pues obviamente cuando nosotros desechamos, lo que cogemos son los residuos que se generan y los botamos. O sea, se utiliza energía que se genera en un proceso para tratar de incinerar o generar procesos de separación, etcétera. Y todos los materiales en los rellenos sanitarios son realmente tóxicos, o sea, se generan alta carga contaminante. Lo que evidencia que un análisis rápido de lo que es la matriz MET de materia prima, energía y emisiones tóxicas, vemos que definitivamente en la distribución, uso y en el desecho se generan cargas contaminantes, pero son muy cualitativas, no son cuantitativas. Aquí no miramos, no se evidencia claramente cuánta cantidad. Se evidencia la calidad y el tipo de carga contaminante, pero no la cantidad, lo que quiere decir que yo no puedo hacer un análisis cuantitativo que me permita decir cuál es el proceso, digamos, de ese análisis de ciclo de vida del producto, que es mucho más contaminante. Entonces, tendría que ir mucho más allá para poderlo analizar. Entonces, esa es una de las grandes debilidades de este método de la matriz MET. El segundo son los ecoindicadores. ¿Qué son los ecoindicadores? Los ecoindicadores son, digamos, una serie de análisis que empresas empezaron a hacer de cada uno de los productos para determinar cuál es la carga de unidades contaminantes y lo establecieron así, unidades contaminantes por una serie de cantidad de elementos dados. Aquí, por ejemplo, están analizando el calor, ¿sí? En milipuntos, que son los miliequivalentes de carga contaminante por milijoules. Entonces vemos que, mire, aquí hacen un análisis de lo que son las briquetas de carbón, el carbón para hornos, el aglomerado de lignito, gas para hornos industriales, el petróleo para hornos, la madera. Entonces hacen un análisis de todos estos productos y establecen cuál es el indicador desde el punto de vista práctico. Entonces aquí, por ejemplo, está haciendo un análisis, uno ve claramente que entre las briquetas de carbón, ¿sí? El gas y la madera, digamos, que sacan las construcciones, o sea, se recicla, la que menos carga contaminante está generando desde el punto de vista práctico es la madera. Entonces, ahí ya vemos establecido. ¿Esto qué lo hacen? Lo hacen las empresas para poder establecer y que este método se pueda permear, se pueda dar a conocer y ayudan desde el punto de vista práctico a hacer el análisis. Así está para todos los productos. Mira, aquí está la energía solar. ¿Cuáles son los paneles de energía solar que son los más, digamos, en términos generales, los más utilizados y que permite generar un análisis real? Entonces está la placa solar de fachada, el techo solar y el techo solar, digamos, de menor cantidad establecida. Entonces aquí me da unas cargas contaminantes que me permiten poder establecer cuál es el de menor contaminación. Y así sucede para la energía eléctrica, mire, para todo lo que son productos químicos. Entonces, si uno va a hacer un análisis en una finca y utilizan, por ejemplo, llamémoslo nitrógeno, entonces aquí vemos por kilogramo de nitrógeno utilizado, vemos una carga contaminante. Entonces, vemos cómo podemos esos ecoindicadores tener un análisis que me va a dar una cuantificación.
Aquí el transporte, entonces si yo utilizo un camión de 3.5 toneladas, me genera esta carga contaminante, mientras si utilizo uno de 28 toneladas llevando mayor cantidad de producto, quiere decir que cada producto tiene una contaminación menor y así sucesivamente para buques, para transporte aéreo, me da todas las posibilidades de poder establecer y cuantificar la carga contaminante. ¿Hasta ahí es claro? Yuhu. Sí, profe. Sí, Profe, señor. yo tengo una pregunta. ¿Cómo surgen esos indicadores? Hay empresas que están, digamos, haciendo esos análisis del ciclo de vida del producto. Entonces, lo que ellos hacen es empezar a establecer cuánta es la contaminación que se genera en cada una de las fases. Ellos arrancan desde la cuna, o sea, la producción de materia prima, empiezan a mirar qué abono se les echa a la producción de ello y empiezan a mirar cómo esa carga contaminante genera una afectación. Voy a poner un ejemplo. El kilo de nitrógeno es un kilo que cuando yo aplico como abono lo he extraído de otra serie de productos y ahí ya viene una carga contaminante que se la estoy introduciendo a la producción, por ejemplo, de la mora o de la naranja. Entonces, todo eso me empieza a generar una cuantificación del tema. Y eso me va a permitir que desde el punto de vista práctico, cuando yo mire eso en el análisis del ciclo de vida, en Japón me diga, ¿usted qué utiliza para la producción de las naranjas que me traen mermelada? Entonces ellos van a decir, yo uso abonos químicos y ellos dicen, no, porque eso genera una carga contaminante y esa toxicidad puede venir en el producto, no lo compro. Entonces, esos análisis son los que han permitido que empresas como esta que se denomina y que trae los ecoindicadores, pues obviamente hayan establecido estudios científicos que puedan medir la carga contaminante que genera cada uno de los elementos que aquí estoy presentando. Entonces, ellos venden este producto. El producto es las tablas de ecoindicadores actualizadas año a año. La primera salió en 1999. Estamos hablando que salió hace aproximadamente 22 años. Y de esta primera edición se han generado, digamos, ya alrededor de unas ya a partir de la segunda edición, todas las guías de coindicadores tienen un valor económico y ese valor económico pues tiene que asumirlo quien quiera comprar eso. O sea, es como una cartilla que se tiene que comprar como una revista o como un elemento o suscribirse a la empresa que está haciendo estos análisis para que ellos puedan seguir haciendo los análisis. Entonces, digamos, esa es la forma como se calculan estos ecoindicadores. ¿Te queda claro? Sí, profe, ya. Ok, ahora vamos a mirar cómo se utilizaría en un análisis como el nuestro. Entonces yo tengo aquí las fases que vamos a tratar, la producción, el uso y el desecho. Entonces yo empiezo a mirar desde el punto de vista práctico, si yo voy a producir aquí, digamos, naranjas confitadas o toronjas confitadas o limón, establezco la fruta cítrica, establezco la cantidad que voy a utilizar, establezco los otros productos, la azúcar blanca, ácido cítrico, agua clorada, jarabe. Yo puedo aquí incluirle energía. Yo no quise traer toda la tabla porque pues obviamente hay mucho más productos y que me establecen en la fase de producción qué cantidad se producen, para qué se utilizan, perdón, para poder calcular la carga contaminante. Entonces, busco los indicadores. ¿Qué indicador me genera la carga contaminante de este cítrico, de este azúcar, de este ácido cítrico, de esta agua clorada, de este jarabe? Establezco estas unidades y con base en ello multiplico la cantidad, porque veíamos que están dados aquí en toneladas, kilogramos, aquí en kilogramos, entonces hay una unidad de medida que me permite desde el punto de vista práctico poder calcular, digamos, la cantidad, multiplicar el kilogramo por el indicador y me da un resultado que al final de la producción, con estos productos nada más, automáticamente me da una carga contaminante. Mírenla acá. En el transporte, entonces voy a distribuirlo en un transporte de un camión de 1 tonelada, me genera esa cantidad que yo voy a llevar, me genera estos elementos en el cartón, en los empaques de celofán, me genera, digamos, en la distribución y el uso de ello. Y en los residuos, digamos, que yo desecho urbanos, me genera una carga contaminante. Lo que quiere decir que
analizados, digamos, la producción, el uso y el desecho, automáticamente sumado las cargas contaminantes, puedo decir que todas las tres fases me generan una carga contaminante de 235 miliequivalentes o unidades de contaminación establecidos. Entonces, si yo quisiera empezar a mirar cómo reducir eso, empiezo a mirar cuáles son la mayor carga. Entonces digo, oiga, está en que aquí casi el 50%, más del 50% está en la fruta y en la materia prima. Pues obviamente no puedo reducir. De pronto en la azúcar blanca, pensar en mirar con la azúcar morena a ver si reduzco, pero es tan mínimo que no generaría. En mirar si puedo reducir el transporte digamos, en mayor cantidad para reducir, pero son cifras realmente muy pequeñas, lo que quiere decir que este análisis que podría yo mostrar desde el punto de vista práctico de este trabajo, veo que la carga contaminante es muy baja. Vamos a compararla con otras que nos permitan poder evidenciarlo. Entonces, por ejemplo, bueno, la otra forma es el caso del software. Entonces, lo que hace es que se meten las cantidades y el programa hace un análisis de ese mismo y establece las cargas contaminantes. Y aquí vemos las empresas que tienen software y que comercializan eso. Simon Pro, Humberto, Boosted, Model, EcoPro, Ecosys, EPS, IDEA. Entonces vemos que hay empresas que ya sacan este tipo de software que lo permiten analizar, pero son igualmente costosos y no se pueden utilizar. Entonces vamos a ver ejemplos que nos permitan a nosotros medir cantidades de cargas contaminantes. Mire, aquí están las fases que vamos a analizar. Producción, que es el que ustedes hicieron, uso y desecho. Entonces aquí tengo mango, azúcar blanca, tengo agua potable, tengo agua clorada, tengo envases de vidrio, tengo energía. O sea, ya tengo establecido las cargas contaminantes y lo que yo utilizo para producir. ¿Cómo lo uso? Transporto y lo llevo en cajas. ¿Y qué desecho? Desecho cajas de cartón y envases de vidrio. Entonces ya tengo establecido todo lo que en las tres fases está dado. Entonces, ¿cómo aplico ello? Empiezo a mirar fase de producción, entonces el mango, el azúcar blanca, el agua clorada, el agua potable, la energía eléctrica, el vidrio, las cantidades que se tienen esto, por el indicador que yo he encontrado, lo multiplico y me da esta carga contaminante. La producción me genera 1.440,6731 unidades de contaminación. El uso, entonces el transporte son una cantidad del recorrido en kilómetros. El indicador, el tipo de transporte me genera esta carga contaminante. Las cajas de cartón, yo utilizo esta cantidad de cajas de cartón que están dadas en kilogramos, lo multiplico por el indicador y me da esta carga contaminante. Entonces, en el uso tengo 7.654 unidades de contaminación. Y en el desecho, el envase de vidrio que yo boto y las cajas de cartón que las boto, las multiplico por los indicadores y me da esta cantidad. Lo que quiere decir que el total de todas las fases en este análisis de ciclo de vida me da 9.112 unidades de cargas contaminantes con una fracción. Entonces empiezo a mirar, oye, ¿dónde está la mayor cantidad? Entonces miro que aquí hay 17, aquí hay 7.654 y aquí hay 1.400. O sea, la mayor cantidad está ¿en dónde? En el uso y distribución. Entonces, aquí es donde puedo yo hacer correcciones, de pronto empezar a mirar cómo transporto de mejor forma ese producto, que son 53 kilómetros el transporte, para que este indicador baje. ¿Cómo hago para que, digamos, pueda reciclar esta caja de cartón para disminuir esa carga contaminante y reducir este tipo de elementos, de unidades de contaminación? Entonces, aquí ya empiezo a pensar cómo hacer ese tipo de cosas. En esta primera clase, lo que vamos a ver es cómo poder sacar esa carga contaminante. En las próximas clases, la de dentro de 8 días, vamos a mirar cómo podemos reducir, que a eso se le denomina ecodiseño, ecoinnovación. Aquí solamente estamos haciendo el análisis de ciclo de vida y mirando las cargas contaminantes. Entonces, ya lo vemos que no está dado. Otro, el yogur de fruta. Entonces, vemos si establecemos las cargas contaminantes. Vemos cómo cada uno de esos elementos utilizados en esa fase de producción, con las unidades establecidas, los indicadores, y me dan unos resultados. En este caso, estoy hablando ya en la producción de yogur de 87.032 unidades de contaminación. Es altísima. Entonces uno empieza a mirar, oye, ¿dónde se genera? En las botellas plásticas es el mayor carga contaminante. Entonces ya podría uno empezar a mirar cómo puedo reducir eso.
Entonces yo puedo decir, oiga, ya puedo empezar a pensar en un empaque diferente que me genere menos contaminante. Entonces ya empiezo a generar un ecodiseño, o sea, a ecodiseñar mi producto de una mejor forma. ¿En dónde encuentro otros elementos altamente contaminantes? En la energía eléctrica. Entonces puedo empezar a pensar cómo reducir esa cantidad, y ustedes ya desde el punto de vista práctico lo han pensado a través de las estrategias de producción más limpia. Entonces, en muchos de estos casos también se varía. El tema del azúcar blanca, pues puede uno pensar, digamos, utilizar otro endulzante que le permita a uno disminuir cargas contaminantes. En el uso, vemos el transporte, que es una carga contaminante alta, 16.800, porque tengo que recorrer 120 kilómetros y me genera una carga de contaminación dependiendo del vehículo que me genera este tipo. Y las cajas de cartón igual, o sea, me está generando unas grandes cargas contaminantes. El desecho igual, mire, vemos que las cajas de cartón me generan una carga contaminante y las botellas plásticas me generan una carga contaminante. Las etiquetas en muchos de los casos, digamos, son de papel y se pueden reutilizar, se pueden hacer muchas cosas, entonces lo coloca como carga negativa, que en muchos de los casos eso está dado. Entonces vemos cómo en el mismo desecho igualmente hay una gran cantidad de productos que se desechan, evidenciando claramente una gran cantidad de cargas contaminantes en todo el producto, en la producción, distribución y uso, y en el desecho. Entonces yo tengo que, ya con base en esto, empezar a pensar cómo poder modificar, que va a ser el tema de la otra clase. Vemos aquí otro guacamole, igual, aquí está en el producto, la cantidad que se requiere para producir, los indicadores, y me da aquí en la fase final un valor. En el distribución y uso, un valor. En el desecho, un valor, y la suma de ellos me va a dar una cantidad determinada de contaminación, que pues obviamente aquí no la pude calcular. El mermelada, igual de naranja, entonces vemos, mire, la fase de producción, determino cuánta cantidad de elementos yo requiero. En el uso de distribución y uso, el transporte y generalmente empaques, y en los desechos. Cuantifico cada uno de ellos, mire, aquí lo vemos, los productos, las cantidades, aquí están asociadas, los indicadores y los resultados dados que me dan un valor, en este caso de 33.780, aquí de 7.027 y aquí de 7.028, generando una carga contaminante de 32.856 unidades de contaminación. Entonces, lo que yo evidencio claramente es que hay elementos que me permiten a mí cuantificar de buena forma la carga contaminante de un producto. Aquí ven ustedes un asterisco. ¿Sí lo ven acá? ¿Sí ven este asterisco? Sí, profe. Sí, profe. En muchos de los casos, yo, digamos, voy a mostrarles acá, yo tengo aquí en la plataforma, yo ya les subí a ustedes, voy a mostrarles. En la plataforma ya les subí a ustedes esto que es el análisis de ciclo de vida. Aquí van a encontrar estos documentos, análisis de ciclo de vida de un producto, análisis de ciclo de vida de otros, o sea, documentos, hay 4 documentos hasta de aquí, de mermelada, y hay esta cartilla de ecoindicadores. Si yo abro esta cartilla de ecoindicadores, van a encontrar este documento. Entonces, la idea es que uno se pueda familiarizar con este documento para que vean cómo lo establece. Pero al final del documento, voy a llevar al final, mira, aquí se acaba, empiezan a tener las matrices donde está productos de metal férricos, productos de metal no férrico, proceso de metales, ¿sí? Producción de plásticos granulados, los diferentes tipos de plásticos, y en todos ustedes ven, mire, ven una unidad kilogramo, ven el indicador y ven el tipo de materiales. Entonces, si yo utilizo para botellas el PET, aquí me establece yo una botella que tenga X cantidad de gramos, pues obviamente saco la proporción dada con la unidad de carga contaminante. ¿De acuerdo? Procesos, plástico procesado, producción de caucho, producción de materiales de embalaje, entonces hay cartón, hay vidrio, los vidrios de colores, producción de productos químicos que ya lo vimos, producción de materiales de construcción en caso de que sea una construcción, calor, energía, electricidad,
¿sí? Transporte, entonces vemos los diferentes carros de 3.5 toneladas, 16, 28 toneladas, digamos que me permiten de alguna forma poder tener un cálculo en camiones de 40 toneladas, transporte férreo, buques, aviones. Entonces todo ese tipo de cosas, vea, el reciclado, entonces si hay elementos que se reciclan, entonces vienen en negativo, si lo ves acá, porque no van al desecho, sino que se reciclan, o sea, salen de la tumba, perdón, y se van, digamos, a la puerta o se van a la cuna para mirar cómo poderlos reutilizar. Entonces, es negativo, ¿sí? Mira, aquí hay tratamiento de residuos, cuando se tratan, hay algunos que son negativos, ¿sí? Entonces, todo esto está, digamos, en términos generales, pero hay elementos que desafortunadamente no los van a poder encontrar porque están en cartillas que se tienen que comprar. Entonces, por eso, cuando yo les muestro aquí este caso, digamos, aquí lo voy a ampliar nuevamente, que colocan asteriscos, ¿es por qué? Porque buscan algo parecido que tengan y le colocan ese coindicador y colocan ustedes, este es un indicador aproximado o es, digamos, utilizado como elemento, no se encontró, entonces coloco un indicador que me dé como más o menos un valor que yo pueda entender el ejercicio para que si en un futuro ustedes están en una empresa, van a buscar el software o van a buscar las cartillas de coindicadores donde ya pueda comprarlo y como tal poder encontrar cuál es la carga contaminante que genera cada uno de los productos. Entonces, cuando ustedes no encuentren un indicador de algún producto y entonces los autorizo para que le coloquen uno cercano, entonces aquí me imagino buscó papel y encontró, digamos, una cantidad, lo proporcionó y le colocó un asterisco que le va a permitir decir, yo ya lo miro y digo, este es uno que no se encontró y la persona lo hizo. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí es claro? Yuhu. Sí, profe. Ok, entonces, importante tener esto claro porque nos va a permitir visualizarlo. ¿Qué me interesa? Que desde el punto de vista académico ustedes comprendan el ejercicio, así como comprendieron ecoeficiencia, así como comprendieron producción más limpia. Quiero que el análisis de ciclo de vida lo comprendan desde el punto de vista del ejercicio como tal, para que lo incorporen y ustedes entiendan que calcular la carga contaminante de un producto me va a permitir poder hacer correcciones que las vamos a ver en la siguiente clase en el tema de ecodiseño e ecoinnovación. Entonces, importante eso. ¿Qué vamos a plantear? Entonces, vamos a hacer, esta es la actividad que nosotros vamos a hacer en esta clase. Entonces, vamos a leer el documento de ecoindicadores, que ya lo vieron, y vamos a realizar una anotación de los materiales del proceso, del uso, distribución y uso, y el desecho. ¿Cómo puedo plantear la distribución? Entonces yo digo, bueno, yo voy a comercializar mi producto en la ciudad de Pereira solamente. Entonces calculo más o menos, digo, la fábrica mía va a estar en la zona industrial, entonces voy a llevarlo a Galicia. Entonces de la zona industrial a Galicia más o menos hay unos 10 kilómetros, entonces 10 kilómetros, o de la zona industrial lo voy a llevar a la circunvalar, entonces puedo decir otros 10 kilómetros. Entonces puedo establecer ese tipo de elementos dados que me van a dar una cantidad de distancia en transporte, y ese transporte, dependiendo del vehículo que yo voy a utilizar, me genera el indicador y ahí puedo generar la multiplicación. 10 kilómetros por el indicador me da el elemento dado. Entonces, ahí está en el uso. Y en los desechos lo que se da, entonces, es una mermelada, yo boto el envase de vidrio, boto la tapa que es de metal, está la etiqueta, boto la caja de cartón y cuantifico esos 3 elementos dados. ¿Dónde los voy a cuantificar? Los voy a cuantificar en estas tablas. Mire que aquí estoy anotando, anotar los valores de ecoindicadores para cada uno de ellos. En caso de no encontrar ecoindicador, colocar un asterisco para indicar que es un indicador hipotético debido a que no encontré el indicador de contaminación. Entonces, lo coloco donde no encuentre, le coloco ese asterisco. Y calculo los resultados para cada uno de los específicos. ¿Cuánto carga contaminante está en la producción, cuánto en la distribución y uso y cuánto en el desecho? Y estas 3 tablas las voy a presentar en el trabajo con un propósito, con el propósito de que la clase entrante, cuando veamos ecodiseño, ecoinnovación, podamos empezar a mirar dónde hacemos cambios en ese producto y a partir de allí disminuir las cargas contaminantes. Esta tarea se va a incluir ¿en dónde? Se va a incluir en el segundo parcial.
El segundo parcial, ¿qué es? Es lo que hemos venido haciendo. La primera actividad, que lo hicimos más o menos hasta aquí, más o menos establecimos el elemento dado. La segunda actividad, que fue la fase de producción más limpia. La tercera actividad, que fue el ecodiseño. Y la cuarta, que es esta, que es el análisis de ciclo de vida del producto, vamos a meterlo. Entonces vamos a incluir la actividad de esta semana dentro de nuestro trabajo y a partir de ahí vamos a presentar todo el trabajo ya como un documento formal. Y esto nos queda casi el 75% de nuestro examen final, porque a este trabajo después le vamos a incorporar ecodiseño, ecoinnovación, mercados verdes, 3 elementos que son las próximas 2 o 3 clases, yo creo que 2 clases, y a partir de allí ya tenemos un documento que es nuestro producto final. ¿Sí? Nuestro producto final es toda una empresa ecoamigable basado en todo esto. Entonces, importante que ojalá lo hagan lo mejor posible para que solamente sea en el examen final incorporar 2 capítulos más, ecodiseño, ecoinnovación, análisis de ciclo de vida y lo entrego como examen final en términos reales. ¿Hasta ahí es claro? Profe, yo quedé con una pregunta de la actividad destinada a la otra clase, no la evaluación, sino la actividad. En la parte donde habla del desecho, se hace, digamos que ese análisis económico, se puede decir de esa forma, suponiendo que no va a haber ningún tipo de tratamiento de los residuos, Sí, es decir, de que en su totalidad el producto va a ser, no sé, desechado. Correcto, lo hacemos así, o sea, hacemos como en crudo, ¿sí me hago entender? Como si no tuviéramos, por ejemplo, en la producción y aquí en el desecho, si usted en la producción, lo que hacen es la cantidad, aquí no se colocan lo que son las estrategias de producción más limpia, porque estoy mirando la carga contaminante. Mire, esta carga contaminante aquí son 33.780 unidades, pero ya cuando yo empiezo a decir, no, es que yo para el agua potable voy a hacer esto, para la energía voy a hacer esto, para estos empaques voy a hacer esto, automáticamente lo que me genera es que ya empecé a hacer, ¿qué? Unos ecodiseños que me van a disminuir la carga contaminante. Entonces, digamos, lo que ustedes hicieron en esta primera fase, la fase de producción, lo vamos a ver como en la próxima clase, cómo reduce eso que ustedes hicieron, ya no desde el punto de vista económico y ambiental, sino analizados como el análisis del ciclo de vida del producto, disminuyendo esta carga. Entonces, con lo que ustedes hicieron, van a pasar de 33.000 a 1.000. Entonces redujeron 32.000 unidades de contaminación con todo lo que hicieron en la estrategia de producción más limpia. Igual va a pasar cuando yo llegue aquí a lo que es el desecho. Aquí digo, yo vierto esta cantidad de cartón, esta cantidad de vidrio, tal. Entonces me genera esa carga contaminante. Pero si yo, por ejemplo, en ecodiseño digo, no, yo voy a recoger esas cajas de cartón y las voy a reciclar, entonces ya va a aparecer es negativo las cargas contaminantes y va a haber una reducción. Y ahí es donde se evidencia claramente el ecodiseño, la ecoinnovación en estas 3 fases para reducir la carga contaminante. Y eso le va a servir a usted ¿para qué? Para cuando yo entre a mercadear, a hacer mercadeo de mi producto en el exterior, usted puede presentar eso porque todo lo que usted está haciendo en estos ejercicios me van a servir para poder obtener el sello ecológico o sello ambiental colombiano. Y ese sello ambiental colombiano es lo que me va a permitir que abran los mercados como un producto ecoamigable, un producto que no genera contaminación. ¿De acuerdo? Listo, profe. Entonces, si ves lo que todo tiene una coherencia y tiene un hilo conductor, tiene una lógica que es lo que yo estoy tratando de que ustedes la den paso a paso. ¿Para qué? Para que lo entiendan, lo comprendan, lo aprendan y ojalá como profesionales lo puedan aplicar. ¿Entendido? Listo, profe. Okay. Sí. ¿Qué otras preguntas? ¿Cómo les pareció la clase, María Camila? Profe, pues la verdad está muy interesante, pero yo tengo una inquietud. Por ejemplo, ya cuando vayan a pasar a analizar, sería más bien como general, digamos, tendría que sumar entonces toda la energía eléctrica que consume. Sí. En la producción, entonces tú te diste cuenta, en el día produciste tanta cantidad, utilizaste tanta cantidad de energía, lo colocas ahí.
buscas el ecoindicador, entonces vas a los ecoindicadores y ese ecoindicador me va a mostrar la cantidad de elementos dados de unidades de contaminación y eso me va a llevar ¿a qué? A que yo pueda tomar decisiones en el ecodiseño. ¿De acuerdo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Okay. Bueno, hijos, espero que disfruten esta actividad como han disfrutado la otra. No se vayan a asustar. Esto es un ejercicio académico bien interesante que les va a permitir comprender cómo yo puedo en un producto, en la mermelada, en el café, en el guacamole, en el concentrado, en el vino, en la mermelada, en el queso, en todo el producto, cómo mejorarlo. ¿Para qué? Para disminuir cargas contaminantes y siempre pensando en que vamos a ser una empresa ecoamigable. ¿De acuerdo? Siendo las 8, que sé que tienen clase, yo también tengo clase, entonces nos vemos dentro de 8 días. Dios los guarde y que les rinda, por favor, ese trabajo bien hecho para poder que saquen una muy buena nota. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias.